gozo, es una gran responsabilidad cuando un predicador se para delante del pueblo de Dios a proclamar su palabra. Y oramos al Señor que nos ayude, en este caso me ayude a mí y así ayuda a todo predicador que en este momento o en algún momento del día va a exponer la palabra, que nos ayude a hacerlo fielmente. Amén. Hoy vamos a estar hablando y continuando, valga la aclaración, el sermón que tuve la oportunidad de compartir con ustedes la vez anterior, pero vamos a estar hablando sobre el tema la obediencia que nace del corazón. La obediencia que nace del corazón. En el sermón pasado, mis hermanos, el Señor en su gracia nos concedió el ser advertidos respecto a la importancia de guardar nuestra alma, particularmente en nuestro trato hacia Dios, en la forma en que nos relacionamos con Él. Y vimos cómo las Escrituras nos advierten a usted y a mí de que el Trino Dios es el Santo Dios. Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y es exaltado sobre ellos en majestad infinita. De manera que todo ser humano, especialmente aquellos que Él ha tomado para sí, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, deben tratarlo, estimarlo, considerarlo como santo. Santificar a Dios implica, mis hermanos, entonces, adorarle, estar sujetos a Él y obedecerle. Y esta última, la obediencia, viene a ser la máxima expresión de alguien que busca santificar a Dios. Nuestro acercamiento a Dios y nuestro trato como santos se verá expresado en nuestra obediencia. Ahora, como también hablamos la vez pasada, la entrada del pecado al mundo ha distorsionado esta verdad y el hombre que fue diseñado para santificar a Dios en su vida ahora vive en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ahora cuestiona la veracidad de Dios, distorsiona sus palabras y vive bajo el deseo de autonomía, de actuar de forma independiente a la voluntad divina. Por lo tanto, el hombre no trata a Dios como santo, sino que actúa en incredulidad y se rebela contra Dios. Ahora bien, escuche esto. Si la obediencia es la máxima expresión de uno que santifica a Dios, la rebelión, la incredulidad es la expresión inequívoca de alguien que no procura tratar a Dios como santo. Y tú sabes qué es lo más brutal de esto, que tanto la obediencia como la rebelión, la incredulidad, revelan, muestran la condición de nuestro hombre interior, muestra aquello que verdaderamente estimamos como valioso. Aquel que obedece genuinamente a Dios mostrará y dará evidencia de que en su vida lo más valioso es Dios, pero aquel que vive en rebelión contra Dios mostrará que lo más valioso en su vida es sí mismo. Ahora, la obediencia es difícil porque puede ser superficial y no genuina. Y como pudimos ver en el libro de Números, en consecuencia a esto, las consecuencias de la incredulidad, valga la redundancia, son nefastas tanto para aquel que no ha nacido de nuevo como para los creyentes. Y esto también sucede a la inversa. Las bendiciones que resultan de la obediencia no tienen comparación. Ahora, estás hablando de obediencia, no estás hablando de que eso santifica a Dios, pues entonces esto está resuelto. Podríamos pensar de esa manera. Bueno, ya que conocemos cómo hemos de relacionarnos con Dios, cómo lo hemos de tratar, pues actuemos conforme a lo que Dios ha revelado en las Escrituras y entonces santificaremos a Dios. Transformemos nuestra conducta, obedezcamos al Señor y Él tendrá satisfacción en nosotros. Ofrendemos, diezmemos, no mintamos, no robemos y todo va a estar súper bien con nuestro Dios. Podemos llegar a pensar de esa forma. Es más, podemos llegar a pensar y actuar como el joven rico. Señor, todo lo he guardado, dime qué me falta porque mi vida es perfecta. O como los fariseos que guardaron toda la ley. O como cualquier
otra persona moral y pensar que el Señor se glorificará en nosotros y en nuestras obras. Pero mis hermanos, no podríamos estar más lejos de la verdad. La obediencia que demanda el Señor y la adoración que Él merece no son simples actos externos o modificaciones conductuales. Pensar que la adoración, la sujeción y la obediencia a nuestro Dios son solamente actos externos es tener un entendimiento limitado de lo que es santificar el nombre del Señor. Dios demanda una adoración, sujeción y una obediencia sincera y de todo corazón. Una entrega completa y sin reservas que comienza en el interior del hombre, con sus afectos, sus deseos y los anhelos más profundos de su corazón puestos en Dios. Por tanto, mis hermanos, tratar a Dios como santo no se basa exclusivamente en el acto externo de obedecer sus mandamientos, sino que también requiere los afectos del corazón, requiere una disposición interna, que las inclinaciones de mi corazón sean hacia Dios. Y con el motivo de esto, entonces, vamos a adentrarnos a Deuteronomios. Porque ciertamente santificar el nombre del Señor no se trata de actos externos, implica un corazón completamente entregado al único y verdadero Dios. Hermanos, a simple vista esto pareciese ser algo sencillo, ok, eso es un buen tema para discutir, nuestro corazón, ¿dónde está? No, hermanos, en esto se nos va la vida, por así decirlo. Esto es un asunto sumamente serio, porque como mencioné hace unos minutos, es muy fácil vivir engañándonos a nosotros mismos, pensando que nuestra vida moral y ética satisface las demandas de Dios, pensando que nuestra vida moral y ética es suficiente para agradar a un Dios que es completamente santo. Teniendo eso en mente, ahora leamos Deuteronomio 6, del 1 al 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado, que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Señor, yo te suplico que tú me ayudes en esta mañana a poder proclamar tu palabra fielmente. Dame claridad para exponer lo que tú aquí has hablado tanto a la audiencia original como a nosotros por medio de ellos. Y permite que mis hermanos estén totalmente enfocados en tu palabra, que pongan a un lado cualquier distracción para escuchar lo que tú tienes que decir en este momento. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La tesis de este sermón es muy sencilla. No hay obediencia genuina si no hay una entrega de corazón al Señor. Y si no hay una obediencia genuina, tú y yo estamos imposibilitados de santificar el nombre del Señor. Y en base a eso, me gustaría que miremos este sermón expositivo que Moisés le da al pueblo de Israel. La realidad es que cuando miramos el libro de Deuteronomio, más allá de lo que se pueda decir que es una segunda ley, esto, lo otro, no.
Moisés se está dirigiendo a una segunda generación que ha de gustar las promesas que Dios ha hecho a ellos como pueblo, como nación. Y ahora se dirige a ellos a explicarles las implicaciones de los mandatos del Señor. Ciertamente vamos a estar viendo Deuteronomio 6, pero me gustaría que antes de llegar ahí podamos ver algunas cosas que en medio de este sermón Moisés está hablando al pueblo. Así que por favor, hermano, tenga paciencia, vaya conmigo al capítulo 1 y vamos a comenzar aquí. El libro comienza en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, diciendo, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Verso 3. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Tenemos ahora una generación que se aproxima a poseer la tierra que Dios le había prometido. Pero previo a esto, ellos habían visto cómo sus padres, una generación perversa e incrédula, se habían rebelado contra Dios. Han pasado sobre 40 años desde que esta generación vaga por el desierto, cada uno de estos padres muriendo en este desierto, y ahora Moisés, que por su rebelión tampoco entraría a la tierra prometida, se dirige al pueblo y comienza a explicar, comienza a exponer, comienza a elaborar las palabras que Dios había traído a ellos. Y en medio de todo esto, comenzamos a ver en este primer capítulo cómo Moisés comienza a realizar un contraste entre la fidelidad de Dios y la rebelión del pueblo. Moisés comienza a decirle a esta generación, ustedes saben que traigan a memoria lo que Dios ha hecho por ustedes, cómo Dios los liberó con mano fuerte de Egipto, cómo el Señor ha hecho provisión para ustedes aún en medio de esta salida, cómo el Señor los ha tomado de la mano como un padre toma a su hijo y los ha guiado en medio del desierto, y cómo en medio de este desierto vasto, terrible, Él ha hecho provisión para ustedes y nada le ha faltado. Ciertamente Moisés se está dirigiendo a ellos y él quiere que estén conscientes de la fidelidad del Dios que había hecho un pacto con ellos. Pero a la misma vez que él está recapitulando y demostrándole al pueblo la fidelidad de Dios, él también les habla y les recuerda la rebelión de sus padres. Y en el verso 26 de este capítulo 1, él les dice, sin embargo, ustedes, haciendo referencia a la generación anterior, no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Él les está diciendo, justo cuando el Señor los va a entrar a la tierra, sus padres se rebelaron, no creyeron a mi palabra. Murmuraron en sus tiendas y dijeron, porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. De manera que aquí Moisés le está diciendo, mira cómo Dios se ha manifestado para con ustedes y mira la perversidad, hasta dónde llega la rebelión y la incredulidad de sus padres que pensaron que el Señor los había llevado al desierto para asesinarlos, para matarlos. Es terrible la condición de un corazón endurecido. Es terrible la incredulidad que hay en el corazón del hombre. Y Moisés quiere que el pueblo esté claro con esto. Él quiere que ellos recuerden la fidelidad de Dios y cómo la generación anterior
vivió en incredulidad para con Dios. Y por causa de ello, ellos vieron las consecuencias nefastas de todo esto. Dios condenó a esta generación a morir en el desierto. Ellos pensaban que Dios los había sacado al desierto a morir en manos de las naciones. Y su incredulidad los llevó a morir en manos de Dios por causa de su rebelión. Qué triste esto, hermanos. Y aunque este no es el tema de hoy, aquí debemos hacer un paréntesis y nosotros, usted y yo, pensar lo siguiente. En tiempos de adversidad y desierto, ¿en dónde se asienta mi corazón? ¿En la duda, en la incredulidad o en la firme confianza en la fidelidad de Dios? Hermanos, así como Moisés está advirtiendo en este momento al pueblo, también Dios nos advierte de que tú y yo cuidemos nuestro corazón de la incredulidad y de que seamos cuidadosos en levantarnos en oposición y hostilidad hacia Dios cuando las cosas no van como nosotros pensamos, que fue lo que esta generación hizo. Antes bien, mis hermanos, examinemos y recordemos la fidelidad de Dios para con nosotros y sus promesas. Todos aquí vamos a experimentar dificultad, todos aquí vamos a atravesar algún tipo de desierto. Pero en medio de ellos, el Señor hoy nos recuerda y nos trae a memoria que más allá de traer quejas en nuestro corazón, debemos afirmar nuestra confianza en el Dios que nos ha salvado, en aquel Dios que ha comenzado una obra magnífica en nuestra vida y que a Él ha de perfeccionarla. Amén. Entonces, basándose en esto, Moisés entre el capítulo 2 y 3 comienza a decirle, oye, mira cómo Dios está obrando en medio nuestro, que ya ha comenzado a entregarnos las naciones que están alrededor de la tierra. Y les trae a memoria lo que había sucedido algún tiempo anterior de cómo Dios había entregado ya a 2 naciones. Y Moisés comienza a animar el corazón del pueblo y comienza a dejarles saber por medio de este recordatorio sobre la fidelidad de Dios. Y en este momento Moisés comienza a exhortar al pueblo a la obediencia. Y en el verso 1 del capítulo 4 dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ahora pues, es como un por tanto. Él le está diciendo, teniendo en mente que Dios ha obrado fielmente para con ustedes, escucha. Presta atención a lo que Dios ha de decirte. Presta atención a esto que yo te voy a explicar. Centra todo tu ser en las palabras que he de hablarte. ¿Y qué es lo que Moisés comienza a hablarle en este momento al pueblo? Comienza a decirle, obedece, sé fiel a lo que el Señor te está llamando a hacer. Guarda tu corazón de cumplir todo lo que Dios te está mandando. ¿Para qué? Para que tengas larga vida en la tierra. Oh, hermanos, Moisés sabe que de su obediencia dependía lo que iba a estar sucediendo, su estadía en la tierra, y por eso les comienza a decir, guarda tu corazón de obedecer al Señor, guárdate de cumplir todo lo que Él te está mandando. Ellos debían prestar atención a las enseñanzas de Moisés con el objetivo inmediato de obedecerlas. Dios le dio la ley a Israel a través de Moisés con el objetivo final de que su atención y su obediencia fuera la permanencia en la tierra. Estas dos verdades son interdependientes. Si obedecían, permanecerían en la tierra. Ahora, la principal conclusión de esta interdependencia es que la vida en su sentido más auténtico solo se podía disfrutar cuando un israelita vivía de acuerdo con las expectativas de Dios.
Por lo tanto, Moisés no está introduciendo esta demanda de obediencia simplemente para que ellos obedezcan por obedecer. Es que la satisfacción máxima, el deseo, lo último, lo que ellos iban a vivir, iba de la mano con que ellos se entregaran completamente a Dios. Completamente. Pero no tan solo eso. La obediencia no se daba en un vacío, sino que dice los versos 5 y 8, del 5 al 8 en el capítulo 4, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Sobre la obediencia, la exhortación a la obediencia no se da en un vacío. Esto iba a traer bendición a sus vidas, pero también iba a mostrar a las naciones la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de su Dios. Y por lo tanto Moisés le dice, obedezcan al Señor. Porque no tan solo ustedes han de experimentar sus bendiciones en la tierra, sino que también serán de testimonio a las naciones. Y mis hermanos, este principio que es real para Israel en este momento, también lo es para usted y para mí. Cuando hay una obediencia genuina en nuestro corazón, no tan solo nosotros estamos santificando el nombre de nuestro Señor, sino que también estamos dando testimonio de la sabiduría, de la rectitud que hay en nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos de todo corazón a nuestro Dios, le estamos diciendo al mundo cuán grande, cuán perfecto es nuestro Dios. Por lo tanto, Moisés le está diciendo, obedezcan al Señor. Las bendiciones que Él ha prometido están ligadas a su obediencia, pero también cumplimos con el propósito que Él ha demandado sobre nosotros. Que seamos una nación que dé testimonio al mundo. Moisés no está jugando con el pueblo. Moisés está, yo me lo imagino derramando su alma delante de ellos. Y perdón que aquí intrometa una opinión mía. Este hombre tiene una sentencia de muerte de parte de Dios sobre su vida. Por lo tanto, estas palabras que Él está trayendo, no las está trayendo simplemente por decirlas. Él sabe sobre la fidelidad de Dios, pero también conoce el corazón perverso del hombre. Y una vez Moisés explica esto, entonces comienza a mostrarles al pueblo que Él no está hablando de una obediencia superficial, que Él no está hablando de una obediencia cualquiera, que Él no está llamando al pueblo a meros actos externos, sino que Él los está llamando a que se entreguen de todo corazón al Señor. En el capítulo 5, vaya conmigo al capítulo 5. Antes de Él nuevamente exponer el decálogo, Él llama y dice, oye Israel. Nuevamente ese verbo oye habla de presta toda tu atención, con todo tu ser atiende lo que yo estoy diciendo. Los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes para que los aprendan y pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara, el Señor habló con ustedes en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes
para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Moisés les recuerda una escena magnífica, una escena impresionante. Recuerda el momento en el que el pueblo está delante de Dios en el monte Sinaí, que aquí se le llama Horeb. Está delante de ellos, Dios está a punto de entregarles el decálogo, audiblemente va a hablar sus mandamientos, y mientras el pueblo está ahí, el Señor les recuerda por medio de Moisés las palabras que él pronunció: yo soy el Señor tu Dios. De manera que aquí Moisés aún profundiza en lo que él está hablando al pueblo y les deja saber que el acercamiento que él está teniendo hacia ellos, que este llamado a la obediencia no es un llamado cualquiera, sino que aquel Dios que se había acercado a ellos y que había intencionado tener una relación con el pueblo, se estaba acercando a ellos. Por lo tanto, mis hermanos, bajo ninguna circunstancia Moisés está hablando única y exclusivamente de obedecer simplemente por el hecho de obedecer. Todo lo contrario, al Moisés afirmar la relación única que tenía este pueblo, esta nación con Dios, les está dejando saber que hay algo que trasciende a un acto externo. Yo soy el Señor tu Dios. Acto seguido, Moisés habla el decálogo y nuevamente reafirma los mandatos que Dios había dado. Y en el verso 22 del capítulo 5, vaya, sigue allí conmigo, se dicen estas palabras, se dice esto: estas palabras habló el Señor a toda la asamblea de ustedes en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos y dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú, Moisés, y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. ¿Por qué Moisés menciona esto? Porque si en el verso 1 y 2 Dios está mostrando su intención de acercarse, está recordando que Él los ha tomado como pueblo, esta generación incrédula y perversa aquí está diciéndole: nosotros no queremos nada que ver contigo. Ciertamente ellos estaban asustados. Estaban impresionados por lo que había sucedido en ese monte tan terrible, porque con relámpagos y en medio del fuego el Señor había hablado al pueblo. La santidad de Dios se había manifestado grande y terriblemente en medio de ellos. Pero el pueblo, en vez de decir grande y terrible este Señor, ellos dicen: grande y terrible es este Señor. Moisés, tú habla con ellos. Moisés, tú relaciónate con él, nosotros de lejitos. Y esto muestra lo que Jesús nos enseña en el Evangelio de Juan conforme a los hombres pecadores cuando ven la luz de Cristo. Se acercan. La santidad de Dios es un repelente para aquellos que no buscan santificar el nombre del Señor. Mire lo que dice
Juan 3:19-20, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. De manera que el pueblo en este momento, al acercarse a Dios, al ver su santidad, ellos estaban viendo de la misma forma, inconscientemente viendo su pecaminosidad delante de ellos. Ellos no querían nada que ver con el Señor. Su acercamiento al Señor era simplemente superficial. ¿Tú no crees que tú estás estirando el chicle con las afirmaciones que estás haciendo ahora? No. Porque mira lo que dice el verso 28 de ese capítulo 5. El Señor oyó la voz de las palabras de ustedes cuando me hablaron, y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, y este oh es terrible, mis hermanos. Si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Aquí el Señor revela lo que realmente había en el corazón de esta generación incrédula y perversa. Ellos se habían comprometido y le habían dicho al Señor: sí, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas. Moisés, vete y habla con el Señor, dile que nosotros vamos a meter manos, solamente que no nos vuelva a hablar así, porque tú sabes, está impresionante eso, el fuego hablando, las estrellas, los relámpagos, los truenos. Solamente tú cuídate de tú hablar con Él, que nosotros estamos bien acá. Todo lo que Él diga, sí, lo vamos a hacer. Pero en este momento el Señor muestra que su corazón no estaba en Cristo, no estaba en Dios. Es interesante que ellos hayan afirmado esto, que no hay hombre que esté delante de Dios viendo su santidad y sobreviva, cuando ellos tenían delante de ellos un ejemplo vivo en Moisés, acercándose y buscando la gloria del Padre. Muéstrame tu gloria, decía Moisés. Pero esta generación perversa e incrédula no quería la gloria del Señor. Y esto, mis hermanos, nos lleva entonces a lo que es una obediencia superficial. Esta declaración de parte del Señor cuando dice: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran para siempre todos mis mandamientos, habla fuertemente a sus vidas y a las nuestras. Cuando las Escrituras mencionan el corazón, está haciendo referencia a nuestro hombre interior. No tan solo hace referencia a nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero también a nuestra voluntad y a nuestro intelecto. Hace referencia a nuestros pensamientos, a nuestras prioridades, a nuestras decisiones, a nuestros objetivos. Entonces podríamos definir como el centro, el corazón, como el centro de comando de nuestro ser, el lugar donde habitan nuestros deseos más profundos. En resumen, es donde se encuentra lo que realmente amo. Y Dios estaba diciendo: esta gente no me ama. Con la entrada del pecado al mundo, y perdonen que insista en esto, pero creo que es necesario, así como la realidad de que todo nacido de mujer después de Adán ha heredado la naturaleza pecaminosa, el corazón de todos nosotros está inclinado hacia el pecado, hacia el amor hacia uno mismo, a la idolatría de nuestra propia voluntad carnal y no hacia Dios. Nuestro corazón, nuestros deseos más profundos, lo que realmente nosotros amamos es a nosotros mismos y no a Dios. Por tanto, obedecemos externamente a Dios porque al final
Tememos perder lo que más amamos, que es nosotros mismos. El temor de recibir su castigo, el sentimiento de culpa que nos incomoda, el orgullo que me impide reconocer mi pobreza espiritual o mi propio egoísmo son los motivos reales de mi conducta externa. Pero mi corazón no desea ni ama a Dios, se ama a sí mismo, y toda la obediencia que tenga como fuente o motivación cualquier cosa que no sea Dios, es una obediencia superficial. Y la obediencia superficial, mis hermanos, se produce cuando consciente o inconscientemente actúo o cambio mi comportamiento por amor a mí mismo. Es decir, cambian mis acciones externas, pero no cambian los deseos más profundos de mi corazón. Mateo 15:8 dice: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Esta declaración afirma que Dios no está interesado en actos externos de moralidad solamente, más bien en personas que su mayor deseo y por ende lo más que aman es a Dios mismo y como resultado le obedecen. Dios desnudó las intenciones de esta generación perversa en el monte Sinaí. Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿cuál es el motivo de tu obediencia a Dios? ¿Por qué yo quiero obedecerle? ¿Es porque temo su castigo? ¿Es por la culpa que trae la desobediencia a mi vida? ¿Es por temor? ¿Es por egoísmo? Porque si esas son las razones por las cuales yo obedezco a Dios, déjame decirte que al igual estamos como esta generación incrédula. Dios no va detrás de un acto externo de alabanza o de adoración o de obediencia. Dios va detrás de tu corazón, que el deseo profundo de tu alma, que los anhelos más profundos de tu ser sea Él. Eso es lo que produce una verdadera obediencia. Y por eso, en el capítulo 6, Moisés le dice, y ahora sí llegamos a nuestro texto, él le dice al pueblo: estos pues son los mandamientos, todos los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, atiende, centra toda tu atención en este momento a lo que yo te estoy diciendo, oh pueblo. Todo es lo que le está diciendo Moisés a Israel. Y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Nuevamente, permíteme la licencia de presentarte a Moisés hablando apasionadamente al pueblo y diciéndole: yo te estoy mandando esto, no simplemente para que tú obedezcas, perdona la reiteración, sino que tu corazón esté puesto en el Dios que nos salvó. Que tu corazón esté puesto en Él. Acuérdate de la relación de pacto que Él ha establecido contigo, Israel, le dice el Señor. Para que me temas. Oh, hermanos, el temor al Señor significa mostrar un asombro reverente, mostrar un profundo respeto por Dios al considerar su superioridad, reconocer su divinidad y responder a través de la humildad, la adoración, el amor, la confianza y la obediencia. Moisés le está diciendo al pueblo: ciertamente hay bendiciones que vas a experimentar si obedeces al Señor, pero más allá de eso, la razón de tu obediencia tiene que provenir del temor reverente que haya en tu corazón hacia Él. Es interesante, mis hermanos, hago una nota, un paréntesis. Durante los primeros 6 capítulos,
Así hasta llegar al capítulo 25, Moisés sigue repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y en ocasiones nosotros pensamos y deseamos que un sermón expositivo nos traigan las verdades más profundas de las Escrituras, cuando lo que en ocasiones lo que necesitamos es la repetición de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y qué bueno y qué misericordioso es nuestro Dios, que en esta mañana nos está insistiendo y nos está advirtiendo de lo que es, perdón, la obediencia superficial. Una vez introducido esto, entonces Moisés, en el verso 4, procede a darle la motivación, la razón por la cual ellos deben obedecer. Y él les dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta declaración es maravillosa. Esto es una de las declaraciones más profundas que Dios haya hecho de sí mismo en las Escrituras. Con esta declaración, Moisés está afirmando una verdad trascendental respecto a la naturaleza y la esencia de Dios, la singularidad de Dios. Esto significa que no hay nadie como Él. En otras palabras, que Él es santo, representándolo como Dios en un sentido único. Él es el único y verdadero, como el Dios con quien ningún otro Dios o ídolo puede compararse, como la única deidad a quien realmente pertenecen los verdaderos atributos, las verdaderas perfecciones de la divinidad. Ahora, hay una, por decirlo así, una pelea entre si esto hace referencia únicamente a la singularidad de Dios, esta declaración, o si hace referencia a la unidad o a la simplicidad de Dios. Y ambas están conectadas. Esto no implica que se excluya en esta declaración de la singularidad de Dios la unidad o la simplicidad del Señor, declarando que Él es en su esencia indivisible, que Él no tiene partes. Al contrario, al declarar la singularidad de Dios, que Él es único, se está afirmando esta perfección de Él, que Él es indivisible, que no tiene partes. Por lo tanto, mis hermanos, habiendo hecho esa nota aclaratoria, una de las realidades que van a distinguir a Israel del resto del mundo cuando Moisés le está hablando es la relación exclusiva que mantendrían con este Dios extraordinario. Él solo es Señor, no solo es incomparable, sino que es el único Dios para los israelitas y ellos son el pueblo al que Él ha dedicado su amor. El Señor y solo el Señor debe ser el objeto de la lealtad incondicional e indivisiva de Israel. Una posible traducción de este verso 4 podría ser la siguiente: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solo el Señor. Moisés le está diciendo, este Dios incomparable y solamente Él es Dios. Solamente Él es Dios. Permíteme leerte algo que Moisés afirmó en el capítulo 4. Escucha esto. Ciertamente, esto es Moisés hablándole a Israel. Ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor
Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte, y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Porque el Señor es digno de mi obediencia, porque el Señor es digno de que yo me entregue por completo a Él, porque solamente Él es Dios. Y sus hechos, le dice Moisés a Israel, así lo atestiguan. Sus hechos, su carácter se ha mostrado delante de ti para que tú creas que yo soy Dios. Pero tú sabes qué es lo más impresionante de todo esto. Que así como Dios se ha revelado a este pueblo, así como Dios ha decidido en su gracia y en su misericordia hablarles a ellos, ciertamente Dios ha hablado también a nosotros. Y escucha esto. Mira cómo sonaría esto, Dios hablándonos a nosotros en este tiempo. Ciertamente, iglesia, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti. Desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O ha sido oído o se ha oído algo como esto? Que el autor y el creador del universo, quien es la imagen misma de Dios, no haya estimado el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz para la redención de su pueblo. ¿O ha intentado Dios alguno dar su vida en rescate por su pueblo, resucitando de la muerte para darles vida eterna y librarlos de la ira venidera? A ti, iglesia, te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ninguno hay otro fuera de Él. Por medio de la proclamación de su palabra, el Señor te hizo oír su voz para salvarte y hacerte una nueva criatura en Cristo, dándote las primicias de su Espíritu Santo habitando en ti, porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Te escogió para que fueras santo, sin mancha, delante de Él, predestinándote para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, Iglesia Bíblica Metro, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y en la tierra. ¿Por qué el Señor es digno de tu obediencia genuina? ¿Por qué Él es digno de que le temas? ¿Por qué Él es digno de que tú le santifiques? Porque Él es Dios, porque sus hechos en Jesucristo así lo atestiguan a tu favor. Oh, iglesia, la razón por la que obedecemos a Dios, la razón por la que queremos glorificarle con todo lo que hacemos en nuestra vida es porque Él nos amó primero. Y como dice el apóstol Juan, nos amó hasta el fin, lo que habla de que no hay medida en el amor que Él nos ha mostrado. Nos ha amado infinita y eternamente, y por tal razón Él es digno de toda nuestra entrega. Porque Él quiso relacionarse con nosotros. Y por eso, bajo esta premisa, Moisés le dice al pueblo, y el principio también se aplica a nosotros: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás implica, como lo vimos ahorita, que los deseos más profundos de tu corazón, que el anhelo más profundo de tu corazón, que el tesoro más grande que haya en tu vida sea Jesucristo. Sea el Dios de tu salvación. Este es el motivo. No hay ningún otro motivo mayor que este. Porque Él nos amó. No tan solo lo deja ahí. Moisés le dice al pueblo
Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Le está diciendo, esto que yo te estoy diciendo, esto que yo te estoy mandando, serán la fuente de tu meditación diaria. Las memorizarás, las recordarás y meditarás y reflexionarás en ellas todos los días de tu vida. No tan solo para con ellos, sino también para con sus hijos y su descendencia. Eso es otro sermón. Ahora, lo más brutal de todo esto es que lo más probable a usted, al escuchar todo esto, le pasó como a mí. Y mientras la palabra del Señor nos está hablando, puede venir la siguiente pregunta, como también vino a mi corazón. ¿Podré bajo mis propias fuerzas y sabiduría obedecer genuinamente a Dios? Pero más importante aún, ¿podré amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza? Nosotros en un grupo de discipulados estamos leyendo un libro en el cual se afirman estos principios. Y mientras veía y leía sobre lo que es la obediencia superficial y dónde están los deseos de nuestro corazón, el Señor me desnudaba porque veía mi incapacidad, mi miseria espiritual fuera de Cristo para yo poder obedecerle y amarle genuinamente. La respuesta a estas preguntas es no. La realidad es que es imposible amar a Dios tal y como Él exige en mis propias fuerzas o en mis propias sabidurías, y mucho menos con un corazón inclinado al pecado. Pero lo más brutal de todo esto, mis hermanos, es lo siguiente. Pero Dios, en su infinita misericordia, hizo provisión en Cristo y nos ha concedido en la persona y obra de Jesucristo el Evangelio, una promesa que nos brinda esperanza. Y esto es el nuevo pacto. Así como le dio esperanzas a Israel, de la misma forma, incluyéndonos a nosotros, haciéndonos partícipe del nuevo pacto, también nos da una esperanza. Mire lo que dice Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. El mismo Dios que te llama a amarlo de todo corazón, el mismo Dios que te llama a obedecerlo genuinamente, Él mismo es el que va a hacer la obra y hace la obra en nuestro corazón para que nosotros podamos amarle tal y como Él exige. Qué glorioso y magnífico Dios se ha revelado a nosotros. Oh, mis hermanos, no. Esta verdad es para que nosotros reflexionemos detenidamente en ella. El mismo Dios que demanda sobre nosotros un amor total, entregado, es el mismo que ha prometido y obra en nosotros para que le podamos amar de esa manera. Es lo que establece también Jeremías 31, del 31 al 33, que Dios habría de obrar en el corazón de su pueblo y de la misma manera obra en nosotros. Es el testimonio que da Tito 3, del 4 al 6, cuando dice que cuando se manifestó el amor de Dios, fuimos salvos. Y Él transformó nuestro corazón, nos dio un nuevo corazón con unas
con unos afectos, con unas disposiciones nuevas para nosotros ahora amarlo, no en nuestras fuerzas, sino en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El corazón viejo endurecido que vivía en rebelión contra Dios, ahora en Cristo es un corazón de carne que Él mismo habilita para que nosotros le amemos, para que Él sea el mayor tesoro, para que nosotros entonces vivamos una vida de obediencia y podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para con nosotros, según lo que dice Efesios 1. ¡Qué maravilloso Dios! Permíteme decírtelo una vez más. ¡Qué maravilloso Dios! La exhortación final. Esta realidad no implica ahora que te quedes paralizado y que no asumas tu responsabilidad delante de Dios. Ok, pues yo no puedo cambiar mi corazón, pues me quedo aquí, no hago nada. No, ciertamente tú no puedes cambiar tu corazón, pero eso no implica paralización de parte de tuya. Todo lo contrario. Hemos visto que la respuesta de aquellos que amaron más las tinieblas fue alejarse de Dios, mientras que aquellos que fueron cautivados por la santidad de Dios fueron en pos de Él. Por lo tanto, mis hermanos, hoy aprendamos del testimonio de esta generación perversa que ante la santidad de Dios ellos decidieron retirarse, no. Ante la santidad de Dios y la promesa que te ha hecho, búscalo. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. De manera que si tú has llegado a este recinto y tú no tienes una relación genuina con Cristo, tú no has venido en arrepentimiento y fe delante de Él, reconoce hoy tu pobreza espiritual, reconoce tu miseria y clama a Dios para que te dé un nuevo corazón, clama para que te haga una nueva criatura en Cristo, suplícale que te conceda el don del nuevo nacimiento, suplícale que ponga en ti la fe para creer en su Hijo Jesucristo y te arrepientas de tu maldad y que como resultado Él y solamente Él sea el mayor tesoro que hayas encontrado jamás en la vida y que los afectos de tu corazón sean movidos hacia Él. Si tú estás aquí sin Cristo o por mucho tiempo has descansado en tu moralidad, en tu ética, con actos puramente externos para afirmar que tienes una relación con Cristo, hoy el Señor te llama a que te arrepientas. No huyas de Él. No, al contrario, suplícale. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. No sé si lo estoy citando correctamente, pero un pobre es un mendigo. Y un mendigo es alguien que no tiene absolutamente nada. Era uno que tenía que salir literalmente a la calle para clamar y suplicar que alguien se apiadara de él y le diera para poder sobrevivir. Esa es la palabra que el Señor utiliza para describir nuestra pobreza espiritual. Por lo tanto, te digo una vez más, si tú has llegado aquí y has descansado en tus obras, hoy clama como un mendigo, como uno que no tiene nada, y dile al Señor, sálvame, porque yo no puedo. Sálvame, porque yo soy un vaso roto. Por el contrario, si eres creyente y has sido lavado por la bendita sangre del Cordero, y al igual que el resto de tus hermanos, luchas contra los deseos que se levantan en tu corazón para ocupar el lugar de Dios, recuerda lo que el apóstol Pablo declaró en su carta a los Gálatas. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reflexiona, hermano, que te encuentras aquí, que al igual que yo, luchamos
contra los ídolos que todavía restan en nuestros corazones. Reflexiona en el gran Dios que te salvó. Contempla su gloria, sus perfecciones. Contempla su obra por ti en la cruz del Calvario. Y tu corazón seguirá siendo cautivado por su belleza y esto producirá una obediencia genuina. Hay mucho más que hablar sobre ese último punto, pero eso lo dejamos para un próximo sermón. Oremos al Señor. Señor, ciertamente, tú eres un Dios bueno y bondadoso. Ciertamente nosotros hemos gustado de tus bondades en nuestra vida. El simple hecho de que tu palabra, Señor, sea proclamada en medio nuestro es una muestra de tus misericordias para con nosotros. Pero como bien vimos hoy, reconocemos que nuestro corazón te necesita. Hoy hemos visto tu demanda de obediencia. Hoy hemos visto que la obediencia refleja nuestro deseo de santificarte, pero a la misma vez hemos visto que es muy fácil para nosotros disimular o pensar que estamos obedeciéndote genuinamente cuando la realidad es que estamos realizando actos externos de obediencia. Oh Señor, líbranos de que nuestro corazón esté en pos de otros ídolos. Líbranos de que en nuestro corazón haya un motivo mayor que tú para obedecerte. Permítenos en este día no descansar en nuestras obras, no descansar en lo externo, sino que podamos, Padre Santo, amarte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Que el mayor deseo de nuestra alma seas tú. Cautívanos con la belleza de Jesucristo. Cautívanos con la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar para que nosotros fuésemos salvos. Tú nos has llamado, así como llamaste a Israel, a que estos mandatos estén sobre nuestro corazón. Por lo cual yo te suplico, con todo lo que esto implica, que tú dispongas nuestra alma a estudiar la palabra, a memorizar la palabra y a reflexionar en la palabra. Que no haya mayor deleite en nuestra alma que tus dichos. Que podamos reconocer, así como dijiste luego en el capítulo 8 de Deuteronomio, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca. Ayuda a cada individuo del cuerpo, pero también ayúdanos como congregación a vivir de esta manera y que tu nombre sea santificado en medio de nuestras vidas, pero en medio de este cuerpo local. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.